Buenas tardes a todos. Vamos a dar comienzo a la sesión clínica de los jueves de formación de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Esta es la tercera sesión clínica que celebramos y esta es una antigua aspiración de la asociación. En primer lugar, yo soy Juan Luis Cabanilla, soy especialista en Medicina del Trabajo y soy vocal de la Asociación Española de Especialistas en Medicina del Trabajo. Y ese ha sido mi ejercicio profesional siempre. Ahora, transitoriamente, soy el director general de Salud Pública de la Ciudad Autónoma de Melilla. Os decía que las sesiones clínicas eran una aspiración de hace unos años de la Asociación de Especialistas en Medicina del Trabajo, organizar sesiones clínicas en las que participen residentes y también tutores de todas las unidades docentes de España. Finalmente se ha podido conseguir después de la pandemia. Antes estuvimos a punto de hacerlo, pero no lo conseguimos. Nos parece muy importante el celebrar estas reuniones conjuntas para residentes de medicina del trabajo de toda España. Vosotros estáis cada día generando conocimiento en los servicios de prevención en los que trabajáis, estáis generando conocimiento en la especialidad de medicina del trabajo, y lo que se hace con estas sesiones clínicas es compartirlo, es decir, transferirlo a otros profesionales para que consigan llevarlo a la práctica clínica, que es la finalidad de la transmisión de la generación de conocimiento. Todos los profesionales sanitarios basan hoy su ejercicio profesional en tres pilares: en medicina del trabajo, asistencial y preventivo, docente e investigador. Y esto forma parte de esas competencias docentes del ejercicio de todas las profesiones sanitarias. Pues solo me queda daros las gracias a todos los que estáis conectados a la sesión clínica, al doctor José Manuel López Aragonés, a quien además conozco desde hace mucho tiempo y me satisface mucho tener la oportunidad de presentarlo hoy aquí. Es residente de cuarto año de Medicina del Trabajo del Hospital Universitario Infanta Leonor de Madrid. Y a la doctora Martínez de Aramayona, que es tutora, especialista en Medicina del Trabajo en el Servicio de Prevención y tutora de la Unidad Docente Multiprofesional de Salud Laboral del Hospital Universitario Infanta Leonor de la Comunidad de Madrid. Pues sin más preámbulo, le cedo la palabra a la doctora Martínez de Aramayona, que nos va a presentar su servicio de prevención, y al doctor López Aragonés. Pues nada más, muchas gracias. Bueno, muchas gracias, Juan Luis, por la presentación y por la organización de esta sesión. También al doctor Sánchez Arcilla por haber contado con el Servicio de Prevención del Infanta Leonor para ella y por habernos llamado para esta presentación. Hemos elegido el tema de cómo abordamos la enfermedad mental grave y cuál es su repercusión clínico-laboral en nuestro ámbito, en el ámbito del sector sanitario público, a través de tres casos prácticos, tres casos clínicos que va a enseñarnos el doctor López Aragonés. Bueno, como ya nos han presentado, él es residente de cuarto año, yo soy su tutora, que ya llevo bastantes años de experiencia. Este servicio de prevención, como veis en la diapositiva, es un servicio mancomunado y atendemos a todos estos hospitales. Son lo que llamamos en Madrid los 6 hospitales nuevos, porque se inauguraron en el 2008, hace ya 15 años, a sus centros de especialidades, a sus TSM, también al centro de transfusión, la unidad central de radiodiagnóstico, y hasta el 2018 también llevábamos el servicio de prevención de la atención primaria de la Dirección Sureste. Ya desde el 18 solo seguimos con sus accidentes biológicos. Esto representa una cantidad de trabajadores variable entre 8.300, que es la cifra oficial, y 11.000. Es una gran diferencia, pero se debe a la reposición de reducciones de jornada, excedencias, contratos de refuerzo que ocurren en invierno por la gripe y el COVID, en verano por las vacaciones. Entonces, nuestros trabajadores giran en torno a las 11.000 personas.
¿Y cuántos somos en este servicio de prevención? Bueno, pues muchos, como veis. Hay 9 facultativos especialistas en medicina del trabajo, 7 de ellos facultativos y 2 más que además uno ejerce de médico de jefe de servicio, la doctora Sánchez Uriz, y otro de jefe de sección, la doctora Delgado. Hay 4 enfermeras de trabajo, 3 enfermeras de apoyo a tiempo completo y otra a tiempo parcial, distribuidas por todos estos hospitales que hemos visto. 4 técnicos de prevención, un administrativo y 7 MIRES en este momento y 2 EIRES. Somos una unidad multiprofesional. Con MIR estamos desde el principio, desde el 2004, porque primero la Virgen de la Torre y luego pasó a ser acreditado el servicio en el Infanta Leonor. Y ahí pues empezamos hace 3 años, ya tenemos a una residente trabajando en un servicio de prevención también del ámbito sanitario y 2 que están actualmente con nosotras. ¿Y por qué hemos elegido este tema de la salud mental? Bueno, porque representa gran parte de nuestra tarea. Hemos representado aquí las adaptaciones de puesto, los números totales por cada año de los últimos 9 y el porcentaje que en ella representa la salud mental. Como veis, pues el 2020 aumentaron un poco. En nuestro caso, las mayores cantidad de adaptaciones por gestación, seguida de osteomuscular, pero enseguida llegan los problemas de salud mental. Además, su manejo a veces difiere de otras patologías en que es más dificultoso, hay ninguna o muy poca colaboración por parte del profesional enfermo, y por eso nos ha parecido interesante hablar de este tema, que ya pasa José Manuel a hablaros. Bueno, buenas tardes a todos. Me llamo José Manuel López Aragonés y, bueno, primero de todo, daros las gracias a todos por estar aquí conectados. La verdad es que me hace bastante ilusión que se me haya dado la oportunidad de dar esta sesión. Y pues nada, voy a hablar sobre el abordaje del trastorno mental grave y su repercusión clínico-laboral en el ámbito del sector sanitario público a través de una presentación de 3 casos clínicos. En primer lugar, me gustaría comentar cuál es el propósito de esta sesión. Pues el propósito es abordar el manejo del trastorno mental grave en los servicios de prevención, ya que estos trastornos en el personal sanitario suponen un gran reto para nuestra responsabilidad, pues, como médicos del trabajo. Y tenemos que abordar estos trastornos en la medida de lo posible para conseguir una rehabilitación laboral y personal del profesional enfermo, evitando que ocasione daños a terceros e incluso a ellos mismos. Conseguir este equilibrio es bastante difícil, pero por supuesto no es imposible. Y para ello voy a exponer una serie de casos clínicos que han sido vividos en nuestro servicio y vamos a describir, y posteriormente vamos a describir un poquito el procedimiento que llevamos a cabo habitualmente en nuestro servicio de prevención de riesgos laborales cuando llega a nuestro conocimiento un nuevo caso de trastorno mental grave. Bueno, pues comenzamos con los casos clínicos. En primer lugar, se trata de una técnico en anatomía patológica, una mujer de 39 años con antecedentes personales poco relevantes, excepto por un síndrome sociodepresivo, que ha estado en seguimiento por el Centro de Salud Mental desde hace unos 3 años y también ha estado en seguimiento por un psiquiatra privado. Esta mujer es fumadora habitual de unos 3-4 cigarrillos al día y no tiene registro de consumo de otros tóxicos. Como tratamiento está tomando escitalopram, lorazepam y trazodona. Pues esta mujer acude al reconocimiento médico tras incapacidad temporal prolongada tras 12 meses por motivo de depresión, por el fallecimiento de un amigo y haber sufrido una separación sentimental. A principios de abril acude su jefa a nuestro servicio para comentar que desde que la hemos valorado nosotros en consulta y se ha reincorporado a su puesto, ha habido un reporte de unos cuantos incidentes de seguridad. Entonces, se solicita desde la dirección médica una valoración de la trabajadora por parte de nuestro servicio. Nos enteramos de que la trabajadora es consciente de haber tenido este tipo de errores, pero ya se justifica en que lleva 1 año fuera del hospital y que, bueno, que le está costando un poquito coger el ritmo de nuevo. Le pide a sus compañeros que
que la encubran y no les cuenta esto a su jefa. También nos damos cuenta de que a la mínima que nos dicen que a la mínima que le llamen un poco la atención, la trabajadora se pone a llorar, en ocasiones se encuentra muy animada, muy lábil en sus estados de ánimo, otros días se encuentra triste y llorosa. Y en total, entre el 25 de febrero y el 9 de abril, se han reportado 5 accidentes de seguridad que han sido registrados y notificados. El 9 de abril, la trabajadora solicita ausentarse de su puesto de trabajo, habla con su jefa porque no se encuentra del todo bien y ella le recomienda que, claro, que se vaya para casa, consulte con su médico de cabecera, que vuelva a cogerse la baja y acepta una consulta también con salud laboral. Nosotros la citamos el 12 de abril, la trabajadora inicialmente no aporta ningún informe y durante la entrevista pues sale el tema del consumo de sustancias, sobre todo el alcohol y el cannabis, y refiere que lleva sin consumir desde hace más de un año. Nosotros ofrecemos una valoración por el PAIPSE, pero ella prefiere seguir con su tratamiento con su psiquiatra privado porque tiene más confianza con él. Nosotros también hablamos y damos la oportunidad de establecer un contrato terapéutico y la posibilidad de extraer en nuestro servicio una analítica de tóxicos en orina. La trabajadora nos comenta que en este momento no desea recoger la muestra de orina y nos reconoce que efectivamente que ha tenido un consumo reciente de cannabis. Por nuestra parte, nuestro plan es mantener la incapacidad temporal y no se va a reincorporar hasta que no aporte los informes de su psiquiatra y de su psicólogo. Le damos una cita en 7 días para una recogida de orina. La trabajadora acude nuevamente el 19 de abril, aportando unos informes del CAI con fecha de 2 años anteriores, en el que se constata, en el que hay reflejado que la trabajadora presenta un trastorno por consumo de alcohol y por consumo de cannabis con síntomas de ansiedad generalizada, insomnio y sintomatología depresiva. Se refleja que el tratamiento ha sido afectado por la pandemia, por el COVID-19 y posteriormente tuvo pérdida de seguimiento por la falta de profesionales psicólogos que había en el CAI. Pero la trabajadora ha conseguido la abstinencia desde julio de 2020 y tras un ajuste farmacológico ha ido mejorando de ánimo y su situación basal hasta que se le da de alta en enero. Acude nuevamente a consulta a mediados de junio, nos comenta que se encuentra mucho mejor, que está más tranquila y nos comunica que ha sido dada de alta por el INS el día 8 de junio. Aporta un informe actualizado de su psiquiatra con fecha de 14 de junio, en el que se constata que está en abstinencia actualmente. Todavía la trabajadora está pendiente de la notificación oficial del alta y acudirá a la consulta de salud laboral para que nosotros emitamos un informe de aptitud en el que se van a establecer una serie de limitaciones que van a consistir en que la trabajadora realice su actividad laboral, sus tareas habituales, pero de forma supervisada. Tras la reincorporación, en muy poquito tiempo, a las 2 semanas, se vuelve a notificar otro incidente de seguridad y esta vez, nuevamente, la trabajadora pues, no lo ha comunicado y refiere que ha sido un despiste y achaca que últimamente sus condiciones de trabajo pues, no son las más indicadas porque tiene ruidos y no está del todo cómoda en su puesto de trabajo. La semana siguiente, a principios de julio, la trabajadora acude en numerosas ocasiones al servicio de salud laboral. Está muy nerviosa, reiterativa, tiene comentarios suspicaces, un contacto un poquito extraño, con unos comportamientos un poco alejados de la norma. Relata que tiene problemas con sus compañeros, que está teniendo altercado, quiere hablar con los sindicatos. Y bueno, nosotros desde el servicio le comunicamos que si no se encuentra en condiciones de trabajar, si está en malestar, pues que quizá si necesita ayuda, pues debería ir a urgencias. Y también le planteamos la valoración realizar una nueva valoración por parte del PAIPSE y la trabajadora lo acepta. A la semana siguiente se propone un cambio de puesto a un nuevo sitio que se llama Registro de Tumores, donde la trabajadora estará en contacto con una enfermera que se va a dedicar a supervisar sus tareas. La trabajadora colabora, es conforme, entiende el cambio de puesto de trabajo y de hecho lo ve con buenos ojos y con motivación. La siguiente cita de revisión que tiene con nosotros es en agosto y ya acude a ella con unos nuevos informes en el que
se constata que la trabajadora ha tenido un episodio hipomaníaco y actualmente está de baja por trastorno bipolar y ha necesitado valoración en urgencias en 2 ocasiones, incluso ha necesitado un ingreso de hospitalización. Desde al alta, tras el ingreso de hospitalización, se le gestionó a la trabajadora citas y seguimiento para el PAIPSE y para el CAID, y se le ha propuesto para realizar un informe de neuropsicología para evaluar un poquito pues, toda su situación. Nosotros le seguimos dando citas. A la primera a la que le damos cita pues no acude ni avisa, posteriormente sí que acude, aporta los informes, nosotros la evidenciamos que está nerviosa, agitada, pero nos confirma que efectivamente que está acudiendo a las consultas que tiene programadas y que están siguiendo su tratamiento y su seguimiento con los terapeutas. Finalmente, a principios del año siguiente, nos comunica la trabajadora que ha pasado por el Tribunal de Evaluación de Incapacidades del INS y actualmente se encuentra en situación de resolución de la incapacidad permanente. Como segundo caso, nos encontramos con una facultativo de psiquiatría del Centro de Salud Mental. Es una mujer de 58 años con antecedentes personales de pancreatitis crónica, etiología alcohólica, colelitiasis, dislipemia y hipertensión arterial. Pues a finales de diciembre, Dirección Médica nos informa al Servicio de Prevención que esta trabajadora ha sido dada de alta por parte del INS por incomparecencia. Por lo visto, esta mujer había sido citada en 3 ocasiones para darle de alta y no había comparecido ante el tribunal. Esta mujer llevaba en incapacidad temporal desde mayo del año anterior. Entonces, esta trabajadora, aunque pertenecía a un centro de salud mental controlado por nuestra área, pertenecía a recursos humanos de otro centro, con lo cual nosotros no teníamos datos de esta trabajadora. De hecho, la trabajadora no se había presentado a ningún episodio de vigilancia de la salud ofertada por nuestro servicio y no conocíamos nada de sus antecedentes. Entonces, Recursos Humanos intenta contactar con la trabajadora, pero no son capaces de dar con ella y por eso se contacta con la inspección médica. Por nuestra parte, se decide hacer una revisión de la historia e intentar citar a la trabajadora con el servicio de prevención para realizar un reconocimiento médico tras una ausencia prolongada. Durante la revisión de esta historia clínica, pues constatamos múltiples ingresos por patología orgánica grave y que ya estaba en seguimiento por el PAIME por un cuadro de demencia activa por enolismo crónico con complicaciones como ataxia cerebelosa, múltiples infartos ganglionares y había estado en seguimiento desde hace unos 7 años. Ante esta situación, pues nosotros intentamos contactar con la psiquiatra coordinadora del PAIME para intentar establecer un poco un plan de actuación para que la trabajadora no se quede desprotegida. Entonces, junto con la coordinadora psiquiatra, contactamos con la familia para comunicarles la necesidad de que deben acudir a una oficina del INS y reclamar el alta que le dieron por incomparecencia, y es un procedimiento que hay que hacer dentro antes de que finalicen los 30 días próximos a la emisión del alta por incomparecencia. Nosotros efectuamos un informe para el INS para intentar solicitando la incapacidad permanente de la trabajadora en el grado en el que proceda. La primera vez que conseguimos contactar con esta trabajadora fue en el 15 de enero y nos cuenta que ha estado ingresada por crisis tónico-clónicas en relación con deprivación alcohólica y que por eso no había podido acudir a las citas. Bueno, finalmente se consiguió que un familiar realizara la reclamación del alta por incomparecencia y presentó los informes que nosotros habíamos realizado por parte del Servicio de Prevención. Se mantuvo por otro motivo la incapacidad temporal y finalmente en julio de ese año nos informan que se le ha acabado concediendo la incapacidad permanente absoluta a la trabajadora, que no tenía posibilidades de seguir en su puesto de trabajo. Y como último caso, quería presentar a un facultativo de urgencias. Es un varón de 42 años que, como antecedentes personales, tiene un síndrome depresivo grave con fallo hepático tras 2 intentos autolíticos por ingesta de paracetamol y un abuso de opioides.
Como hábitos tóxicos destaca un consumo de alcohol ocasional sin otro consumo de tóxicos ni de tabaco. Como tratamiento habitual está en tratamiento con quetiapina, Pristiq, Elontril y naltrexona. Pues el 11 de marzo recibimos una notificación del jefe de urgencias que contacta con nosotros notificando que tiene un trabajador con antecedentes de consumo abusivo de opioides que está actualmente de baja y que planea reincorporarse a su puesto el 15 de abril. Pues nada, nosotros el 27 de abril se cita a este trabajador para realizar el reconocimiento médico tras el periodo de incapacidad por largo tiempo. Y nada, constatamos durante la entrevista que el paciente está en seguimiento actualmente por el PAIME, aporta unos informes actualizados donde se habla de su sintomatología, de su estabilidad y de que se recomienda la vuelta al medio laboral. Todo esto tiene que estar acompañado de que el trabajador acuda a sus citas y se someta a unos controles toxicológicos que están pautados por un contrato terapéutico a través del Colegio de Médicos. También se recomienda pues, la colaboración estrecha entre los organismos, entre el PAIME, el Servicio de Prevención y los mandos superiores del centro. Y bueno, pues el trabajador tiene la reincorporación a su puesto de trabajo prevista para dentro de 20 días. Durante la entrevista pues, nos confirma que se encuentra un poco nervioso, sobre todo por en su pensamiento pues, qué es lo que van a pensar sus compañeros cuando se incorpore. El 6 de mayo nos reunimos en sesión para realizar el informe de adaptación de puesto de trabajo, en el que las limitaciones que se recomiendan pues, son evitar la nocturnidad, evitar jornadas que no respeten los descansos de 12 horas diarios y recomendando que las jornadas no excedan más de 12 horas, establecer las medidas organizativas necesarias orientadas a la adquisición progresiva y ascendente de las tareas de responsabilidad y establecer medidas para asegurar la supervisión del trabajador en el desarrollo de sus tareas, por lo menos al principio tras su reincorporación. El trabajador acude a consulta el 11 de mayo y nos comenta que, bueno, que se encuentra bien, que es verdad que se encuentra un poco nervioso cada vez que piensa que tiene que reincorporarse, pero que está estable. Además, la doctora del PAIME le ha ofrecido un seguimiento semanal y en el caso de que tenga un empeoramiento de su clínica, pues le ha dado la opción de seguirlo incluso 2 veces por semana. Se establece un contrato terapéutico durante 1 año para realizar controles de manera aleatoria y nosotros por nuestra parte pues le ofrecemos un seguimiento en el servicio cada 15 días. En esta entrevista pues nosotros le entregamos el informe de adaptación de puesto de trabajo. El 25 de mayo llama la trabajadora llamamos nosotros al trabajador para intentar adelantar la cita, para comentar que se estaba en el hospital, si se podía pasar para hablar con nosotros, pero cuando conseguimos hablar con él nos comunica que ha decidido finalmente renunciar a su puesto. El trabajador no llegó a incorporarse nunca y nos contó que el motivo era porque tenía una ansiedad anticipatoria brutal simplemente con el hecho de pensar en su reincorporación. Entonces nos comentó que había decidido dejar su trabajo y comenzar a trabajar en atención primaria. Y a partir de ahí pues le perdemos el seguimiento nosotros también. Pues nada, eso han sido los 3 casos clínicos que quería comentar y ahora mismo pues vamos a pasar a realizar una pequeño repaso del marco teórico sobre el trastorno mental grave del consumo de sustancias y luego realizaré una descripción pues, del procedimiento y del protocolo de actuación que tenemos nosotros dentro del servicio de prevención. Pues, ¿qué entendemos nosotros por trastorno mental grave? Pues nos referimos a aquellas alteraciones psiquiátricas de duración prolongada que conllevan un grado variable de discapacidad y de disfunción social. Algunas de las características que presentan estas personas con trastornos pues son la vulnerabilidad de estrés, presentar un déficit en las destrezas, en la capacidad y la dificultad en la manera de ponerlas en juego para manejarse de forma autónoma, en tener un elevado grado de dependencia a otras personas y de los servicios sociosanitarios, la dificultad para acceder al mundo laboral y el presentar una alteración conductual grave.
Algunas de las necesidades principales de estos pacientes o de estos trabajadores son tener una necesidad de atención y tratamiento por parte de los servicios de salud mental, la necesidad de la atención de las crisis, tanto en la atención de urgencias como en consultas por recaídas o empeoramiento de la enfermedad, la necesidad de tener una buena rehabilitación psicosocial y un apoyo para la integración social y, sobre todo, tener una ayuda para la integración en el mundo del trabajo, asegurar el alojamiento y la asistencia, la atención residencial en caso de no tener recursos para ello, en la necesidad, obviamente, de tener un buen apoyo económico, en la protección y la defensa de los derechos, y es esencial, sobre todo, que muchas veces se deja un poco de lado en la necesidad de apoyo a las familias de esos pacientes, que muchas veces se ven un poco saturadas. Algunos de los síntomas de gravedad, algunos de los síntomas que reflejan gravedad en este tipo de pacientes, pues son la presencia de delirios y alucinaciones, la ausencia de insight o de conocimiento de la propia enfermedad, la pérdida de contacto con la realidad, un deterioro de la función mental, presentar un sufrimiento, aunque sea de carácter subjetivo, del propio trabajador y de su entorno, la evolución temporal a la recurrencia, a una cronicidad y la disfunción sociolaboral, que puede verse reflejada en alteraciones tanto en el entorno de trabajo como en las relaciones personales o como en la falta de autocuidado. Por otro lado, dentro de los trastornos mentales graves se encuentran incluidos el trastorno por consumo de sustancias. ¿Y qué entendemos nosotros también por trastorno de consumo de sustancias? Pues es aquel trastorno que conlleva un patrón desadaptativo de comportamiento que provoca un trastorno físico o psíquico o de ambos tipos por el abuso de sustancias y que repercute de manera negativa en las esferas tanto psicológica, física y social de las personas y de su entorno. Y estos trastornos pues, pueden acabar evolucionando a una drogodependencia, que consiste en el impulso irreprimible de consumir una droga para así evitar el malestar producido por su privación. Algunos datos epidemiológicos que podemos resaltar es que, por ejemplo, la prevalencia del trastorno mental grave en la población general de los países desarrollados se sitúa entre el 12 y el 16%. Estos datos pues no se sitúan demasiado alejados de los presentados en la población médica, que se sitúan entre el 10 y el 15%. Sin embargo, nos encontramos con una seria dificultad a la hora de cuantificar el problema, ya que hay muchos estudios variados sobre el tema que arrojan datos e informaciones un tanto dispares. Algunos autores sostienen que la población médica presenta mayores probabilidades de presentar trastorno por consumo de sustancias que la población general, ya que se han estudiado que la prevalencia de abuso de drogas en médicos puede llegar incluso al 15% y la tasa de suicidio se puede elevar hasta 15 de cada 100.000, siendo prácticamente más del doble que en la población general. Estos son algunos de los factores que pueden favorecer la aparición de problemas mentales o de adicción en médicos, como son los periodos largos de formación, la necesidad de una actualización constante, el incremento constante tanto de la presión asistencial como de las tareas burocráticas, como de las denuncias o las reclamaciones. Hay muchas veces que hay una falta en la supervisión y en el control de las condiciones de trabajo, tener una facilidad y un acceso muy rápido a sustancias y a psicofármacos, o tener poco tiempo de ocio, entre otros. Bueno, el alcohol es la sustancia de abuso más consumida por la población general. Sin embargo, el tipo de droga más utilizada por la población médica, según datos del PAIME, pues son los opiáceos y las benzodiazepinas, y sobre todo probablemente sea por la facilidad de acceso que tenemos. Un problema grave existente es la infravaloración en cuanto al consumo de cannabis, que se han reportado, ya que se han reportado estudios en los que se refleja que hasta un 24% de la población de residentes pues, lo consume de manera habitual. Y el colectivo de profesionales sanitarios más afectados por este tipo de trastornos es el de los anestesistas, sobre todo en concreto el grupo de los residentes de la anestesia, ya que según algunas encuestas efectuadas por la Asociación Americana de Anestesia, se ha determinado que hasta un 34,5% de los residentes había consumido sustancia de abuso, siendo las drogas más populares los opioides, como pueden ser el fentanilo y el subfentanilo. Bueno, pues para conseguir, en cuanto al procedimiento de actuación, para conseguir la protección tanto del personal sanitario enfermo como la de los pacientes,
es esencial la implicación y el compromiso de los siguientes servicios, tanto de la gerencia y la dirección médica de enfermería de recursos humanos, como la Dirección General de Recursos Humanos del SERMAS, los servicios de prevención de riesgos laborales, las unidades de centros propios y la unidad técnica de capacidad temporal del personal de la Comunidad de Madrid, la inspección médica, la inspección de trabajo y los programas de ayuda al personal sanitario enfermo, como son el PAIPSE o el Programa de Atención Integral al Médico Enfermo o PAIME, que depende del Colegio de Médicos. Pues, ¿qué hacemos nosotros ante la sospecha de un caso de trastorno mental grave? Pues bueno, lo primero es detectar y recibir el problema. En primer lugar, ante la sospecha de presencia en un trabajador de patología con riesgo para terceros o para uno mismo, debe ser documentada y debe ser documentada. Normalmente, nosotros recibimos una solicitud escrita por parte de la dirección que hacia el Servicio de Prevención de Riesgos Laborales para realizar una valoración médica por sospecha de riesgo para terceros o por conductas desviadas de la norma, de la normalidad. Entonces, el Servicio de Prevención de Salud Laboral pues cita a dicho trabajador para que se someta a un examen de salud, que es inicialmente con carácter voluntario, con una prioridad absoluta. Y se pondrá, esto quiere decir que, bueno, que simplemente que esta cita se pone por delante del resto de los citados en la consulta. Una vez el trabajador acude a la consulta de salud laboral, se procede a la vigilancia de la salud, en la que se lleva a cabo una evaluación y una actualización de la historia clínico-laboral del trabajador, y durante la entrevista se emite un informe, bueno, al finalizar la entrevista y el reconocimiento, pues se emite un informe de aptitud, de no aptitud o de aptitud con restricciones. En caso de ser necesario, pues se valorará la derivación a un programa de ayuda, como lo que mencioné anteriormente, ya sea el PAIPSE o el PAIME, y se valorará también la necesidad de emitir un informe para recomendar un periodo de incapacidad temporal a su médico de cabecera. Durante esta evaluación y la realización de la historia clínico-laboral, se recomienda determinar inicialmente pues, cuál es la existencia de riesgo o no para el trabajador y terceros. Y nosotros nos basamos básicamente en que el propio trabajador nos confirme que tiene un problema y que no puede continuar con su actividad laboral, las quejas o las reclamaciones que hayan sido recogidas por escrito por parte de pacientes sobre ese mismo trabajador, las quejas y las manifestaciones también que hayan sido recogidas de forma reiterada por propios compañeros, supervisores o mandos superiores, y los informes que hayamos podido recopilar de sus terapeutas responsables, ya sean psicólogos o psiquiatras, sobre los diagnósticos que tenga el trabajador. Nosotros tenemos en cuenta tanto el historial psiquiátrico y laboral previo, los diagnósticos que presente el trabajador. Evaluamos durante la entrevista pues, la gravedad que pueda tener, es decir, si el trabajador presenta pensamientos de autoheteroagresión, si tiene ideación autolítica, si presenta delirios o alucinaciones, si está agitado, si tiene una pérdida de autocontrol, también si tiene una patología orgánica asociada, ya sea grave o leve, pero tiene una patología orgánica asociada, o si tiene un consumo tanto activo o abstinente de drogas. También se evaluará y se tendrá en cuenta el puesto que desempeña ese trabajador, porque puede estar en un puesto de especial riesgo, como por ejemplo si es facultativo enfermero de urgencias, si trabaja en la UCI, en cuidados intensivos, si es cirujano o si es anestesista, entre otros. Pues bueno, tras la valoración en la consulta y después de unificar y poner un poquito en conjunto toda la información que hemos recabado durante el reconocimiento, pues nosotros como médicos del trabajo tendremos que determinar si ese trabajador es apto o es no apto o es apto con restricciones, si necesita algún tipo de adaptación o si se puede mejorar sus condiciones laborales realizando una serie de restricciones o de adaptaciones. También valoraremos, como lo he dicho antes, pues si se necesita o no derivar a su médico de cabecera, al PAIPSE o al PAIME. Bueno, que en caso de que finalmente en el informe nosotros emitamos una no aptitud, esta no aptitud puede ser un no apto con carácter temporal, en el que se emite un informe motivado a su médico de cabecera solicitando una incapacidad temporal,
y se emitirá también una propuesta de valoración para los servicios de atención integral, PAIPS o PAIME. O puede ser un no apto definitivo. En caso de no apto definitivo, se considera pues, que el trabajador no es susceptible de mejorar con un periodo de IT X, y se da sobre todo en casos donde el trabajador presenta una incapacidad funcional evidente para su categoría y sus tareas habituales. En ese caso se emite un informe que va directamente a recursos humanos. También se pueden dar el caso de que el propio trabajador pues, no acepte ese informe de no aptitud. En esos casos se elevará la contingencia directamente a la inspección de centros propios o a la unidad técnica de valoración de incapacidad temporal para que tengan conocimiento del caso. El Servicio de Prevención de Riesgos, nosotros, cogeremos todas las actuaciones efectuadas, se emitirá un informe que irá también motivado a la inspección médica para intentar iniciar, si es posible, el procedimiento de evaluación de incapacidad permanente del profesional. Y por último, si el trabajador no acepta el criterio médico y sigue acudiendo a su puesto de trabajo y se estima un riesgo para él o para terceros, pues tendremos que ponernos en comunicación con el juzgado de guardia o la Fiscalía de Incapacidades, aunque este organismo está encargado de tramitar incapacidades legales y no de carácter laboral. Bueno, estos son los casos en los que el trabajador previamente ha aceptado acudir al reconocimiento médico de forma voluntaria, pero hay algunos trabajadores pues que no aceptan realizarse el reconocimiento. Y bueno, como ya todos conoceréis, hay 3 casos en los que, según el artículo 22 de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, se reconoce el carácter obligatorio de los reconocimientos médicos, y son los siguientes, y cito textualmente. En primer lugar, pues los supuestos en los que la realización de los reconocimientos sean imprescindibles para evaluar los efectos de las condiciones de trabajo sobre la salud de los trabajadores. En segundo lugar, cuando esté establecido en una disposición legal en relación con la protección de riesgos específicos y actividades de esencial peligrosidad. Y en tercer lugar, y es el caso que nos atañe en esta sesión, pues para verificar si el estado de salud del trabajador puede constituir un peligro para sí mismo, para él mismo, para los demás trabajadores o para otras personas relacionadas con la propia empresa. Finalmente, si el trabajador, pese a ser citado para un reconocimiento obligatorio, que en este caso es de carácter, un reconocimiento médico, que en este caso es de carácter obligatorio, no acude o no quiere realizárselo, se pondrá en conocimiento de la Jefatura de Recursos Humanos para proceder como haya que proceder, ya sea mediante vía disciplinaria, directamente ponerlo en conocimiento de la inspección médica, ante la Inspección de Trabajo y de la Seguridad Social, finalmente pues, ante el Juzgado de Guardia o la Fiscalía de Incapacidades. También tenemos que tener en cuenta que en ocasiones hay que llevar a cabo actuaciones pues, de urgencia. Y según el artículo 9 de la Ley de Autonomía del Paciente, los facultativos podrán llevar a cabo intervenciones clínicas indispensables en favor de la salud del paciente sin necesitar su consentimiento cuando exista un riesgo inmediato grave para la integridad física o psíquica del enfermo y no es posible conseguir su autorización, consultando en la medida de lo posible, obviamente, a sus familiares o a las personas que estén vinculadas a él. Y según el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, el ingreso psiquiátrico involuntario tiene como finalidad garantizar la seguridad del enfermo y de su entorno. Finalmente, pues en los casos de trastorno mental grave se valorará la necesidad de gestionar una incapacidad profesional. Esta incapacidad profesional podrá ser pues, transitoria mediante los informes motivados a médico de cabecera, intentando, cuando se presuma que el trabajador puede verse beneficiado de una recuperación tras un periodo de baja en un tiempo determinado, o la necesidad de intentar tramitar una incapacidad de carácter permanente. Esta incapacidad se intentará tramitar, bueno, se realizará un informe clínico psicosocial que estará dirigido al EBI y se realiza cuando se presupone una alteración de la capacidad laboral del trabajador con carácter definitivo. Estas incapacidades permanentes pueden ser parciales, cuando se constata una disminución de sus capacidades que es superior al 33% de su rendimiento normal para sus actividades habituales,
Puede ser total para todas las tareas de su profesión habitual o absoluta, que la inhabilita para toda profesión u oficio. Por último está la gran invalidez, que se gestiona cuando es necesaria la asistencia de otras personas para realizar los actos de la vida diaria. También, como para finalizar, no he puesto una diapositiva, pero bueno, quería comentar que es verdad que los casos que he traído quizás no han acabado de la mejor manera posible, pero sí que es verdad que en nuestro hospital, en nuestros centros, tenemos casos de trabajadores que están perfectamente adaptados e integrados en sus puestos de trabajo, aunque hayan tenido episodios o actualmente tengan algún tipo de trastorno mental, que con un tratamiento adecuado, una rehabilitación y un seguimiento adecuado se puede perfectamente rehabilitar a una persona y que pueda cumplir con sus tareas habituales de manera completamente funcional. Y nada, bueno, perdón, me he dejado la última diapositiva, que es a modo esquemático de todo el procedimiento que hemos expuesto. Esta es la bibliografía. Y bueno, pues muchas gracias a todos por haberme escuchado y gracias a todos por la presentación y nada, quedo a disposición para alguna pregunta. Muchas gracias. Pues muchas gracias, doctor López Aragonés, por la interesante presentación que nos ha hecho. Estoy leyendo en el chat y no hay ninguna pregunta, pero sí querría preguntarle si hay alguien que quiera hacerle una pregunta. Hay dos preguntas, Leo. Mira, dos preguntas. Ahora, bueno, la está leyendo. Si en alguna ocasión habéis recurrido a la inspección médica o si en algún momento habéis tenido que hacer un ingreso involuntario. Bueno, a la inspección médica sí que hemos tenido que recurrir, como se ha expuesto en dos de los casos en los que se ha emitido efectivamente. Nosotros nos ponemos en contacto con la inspección médica a través de los informes para intentar tramitar una incapacidad permanente. O sea, ha ocurrido en numerosas ocasiones, sí. Normalmente eso, no sé, nos ponemos en... A raíz de esa pregunta me gustaría preguntarte alguna cosa más. Y en esas ocasiones en las que recurría a la inspección médica, ¿os habéis encontrado alguna vez un conflicto entre la no aptitud y la improcedencia de la incapacidad temporal? Estamos hablando de dos legislaciones diferentes. El apto no apto lo regula la Ley de Prevención de Riesgos Laborales, las competencias para hacerlo, y la incapacidad temporal lo regula la Ley General de Seguridad Social. ¿Habéis encontrado algún conflicto en alguno de estos pacientes? Pues... es que... Pues... Buenas tardes. La Inspección Médica de Madrid siempre ha colaborado con nosotros, realizamos informes realizamos informes a petición del trabajador, y si no colabora o no, por lo menos con colaboración de su familia cuando es posible, y aunque en ocasiones sí al inicio puede haber diversidad de opinión entre la inspección y nosotros, cuando se informa convenientemente, se explica los motivos, siempre hemos coincidido y recibido su ayuda. O sea que sí, en Madrid por lo menos siempre tenemos la colaboración de inspección médica. Como además contamos con la inspección que llamamos de centros propios, con la unidad técnica para los empleados de la Comunidad de Madrid, pues tenemos un contacto más estrecho, siempre o casi siempre es la misma inspección, los mismos inspectores, lo que nos permite tener una relación más fluida. Y si llega el caso a Levi, pues con nuestros informes médicos, en los que siempre son clínico-laborales, especificando las repercusiones laborales de la situación clínica del paciente, sí que son atentos a esa situación. Hay otra pregunta de la doctora Uribe, que pregunta que en un trabajador sin introspección de su enfermedad, entiendo sin conciencia de su enfermedad,
si hay algún mecanismo que hayáis podido utilizar para obligarlo a acudir al Servicio de Prevención de Riesgos Laborales o al médico de familia. Pues cuando se dan este tipo de casos, se intenta ponernos en contacto con la familia del trabajador, intentar por todos los medios hacer a esa persona que recapacite o intentar hacerle ver pues, que tiene algún tipo de problema, llegar a su familia para que intenten convencer al trabajador de que acuda al servicio de prevención de riesgos laborales. También en otras ocasiones nos intentamos poner en contacto también con su médico de cabecera para que sea él quien pueda traer al paciente para intentar captarlo. Pero sí que es verdad que en ocasiones pues no es posible o el trabajador no quiere acudir a la consulta y sí que nos vemos obligados, si vemos que las condiciones son muy desfavorables o existe un riesgo tanto para el trabajador como para terceros, para trabajadores o pacientes, pues ponernos en contacto con el juzgado para intentar dar con el paciente y quizá en el peor de los casos someterlo a un ingreso involuntario. Estaba silenciado. Preguntan también si hay algún cuestionario de salud mental en los exámenes de salud laboral, por si el trabajador oculta la patología mental. Con los test que trabajamos habitualmente son más para depresión, ansiedad, para patología mental grave. A veces es muy difícil. También tenemos la suerte en los hospitales, los servicios de prevención en el ámbito sanitario, de contar con la ayuda de los servicios de psiquiatría que podemos derivar a nuestros profesionales para ser valorados por ellos. Porque con los cuestionarios de uso habitual, pues eso podemos detectar burnout, depresión, ansiedad, pero llegar a detectar trastorno mental grave es más difícil. Sobre todo cuando, como por ejemplo los trastornos paranoides conservan pues gran capacidad conservan su capacidad laboral en casi todos los ámbitos, o sea, son momentos puntuales cuando hacen conductas anómalas. Y también es verdad que en muchos casos, cuando acude el trabajador al servicio de prevención, suele ya venir con un diagnóstico previo o ese trabajador suele tener unos antecedentes previos recogidos que también nos orientan un poco cuál puede ser el problema que está teniendo en este momento. Entonces, hay muchas veces que el trabajador ya viene con un diagnóstico establecido, aunque que ha podido verse empeorado o agravado de alguna manera. En los 3 casos clínicos que nos has contado, claramente tenía ya el informe y habían sido alteraciones en la conducta en el trabajo. Pregunta también el doctor Andani, al que aprovecho para saludar, si el INS acepta una petición de incapacidad formulada directamente desde el Servicio de Prevención y que en qué situación queda el trabajador sanitario con un no apto hasta que se resuelve la solicitud de incapacidad laboral permanente. O sea, el INS no entiendo muy bien exactamente a qué se refiere con lo de aceptar una petición directamente. El INS, nosotros... Visita al trabajador, lo valora. Sí, el INS normalmente sí que valora al trabajador, acepta nuestros informes. Es verdad que no podemos enviarlos directamente, sí, pero contamos, como hemos dicho, como se ha visto en uno de los casos expuesto por José Manuel, la colaboración de las familias. El mismo trabajador, a veces, pues también contamos con el apoyo de las direcciones correspondientes, es decir, que por reacio que sea una persona, si está o el expediente por mis conductas anómalas o hacer caso al servicio de prevención e ir a que valoren mi estado actual, hasta la fecha, excepto cuando hemos sido necesario en algún momento puntual los ingresos forzosos, sí que han acudido al INS. Y normalmente, como he dicho antes, sí que tenemos la colaboración de inspección médica, es decir, que en ese impasse de no apto, ¿qué pasa con el trabajador? Pues la incapacidad temporal le acoge, aunque sea en prórroga, que haya pasado
los 18 meses y hemos tenido casos de más tiempo de incapacidad temporal porque han seguido dando prórrogas hasta emitir el informe definitivo. Y una cosa que sí quería señalar de lo que has contado, cuando el trabajador se niega a aceptar su situación y quiere seguir yendo a trabajar. Has dicho que el juzgado, que el fiscal de La Fiscalía de Incapacidad. Yo creo que el mecanismo más sencillo es la inspección médica del Servicio Público de Salud, que emite una baja de oficio a la vista del informe que se le facilite. Claro, pero hay algunos casos en los que al final, que aunque se emita la baja, el trabajador sigue acudiendo a su puesto de trabajo. Bueno, con una baja de oficio no se le puede permitir... No, claro, la cosa... Hemos tenido algún caso porque la falta absoluta de conciencia de enfermedad hace que tenga que ser así. Que son los casos más extremos posibles, que gracias a Dios son los menos. Y como no veo otra pregunta, sí quería preguntar otra cosa. ¿La Fiscalía de Incapacidades interviene? Porque hasta donde lo que yo conocía creía que la Fiscalía de Incapacidades era para incapacitar a personas y para ocuparse de personas incapacitadas y que tienen nombrado un tutor. Claro, Sí. puede ser casos muy graves, algunos de los que hayáis visto. Eso es, en trastornos mental grave pueden ser necesarios su intervención, lo mismo que el ingreso forzoso, no son lo habitual, pero en algún trastorno mental muy grave sí que ha podido ser necesario y, como ha expuesto José Manuel, la protección no solamente es laboral, es decir, que cuando una persona está en este estado se intenta, tanto desde el servicio de prevención como del PAIME para los médicos, PAIME separado cualquier sanitario, que la protección sea global, que si en su vida extralaboral también no dejarle... por eso insistimos tanto en la incapacidad permanente para que tenga su pensión y tenga una protección externa. Entonces, en algún caso sí puede ser necesario para que también el juzgado o la Fiscalía de Incapacidades personales, no laborales, se encargue de esa persona ya como persona, no como profesional. Muy bien. No sé si hay alguna cosa que queráis añadir, pero no hay ninguna palabra más pedida y debemos ir pensando en terminar porque desde que pensamos en el planteamiento de estas sesiones clínicas no queríamos superar 1 hora de duración de forma que fuera ágil, amena y que todos los participantes de hoy siguieran conectándose. Pues si no, a mí solamente me queda darle las gracias al doctor López Aragonés por su presentación, que ha resultado verdaderamente interesante, a la doctora Martínez de Aramayona, su tutora, y reconocer el enorme trabajo que hacen los tutores en transmitir el conocimiento. Desde luego. Y también aprovecho para saludar a la doctora Sánchez Uri, que he visto que está ahí conectada, y agradecer también a todos los participantes el haber estado hoy aquí. Pues nada más y muchas gracias a todos. Pues efectivamente, muchas gracias a todos. Muchas gracias. Y enhorabuena. Adiós, hasta luego. Gracias, Hasta luego.